¿Qué tal, amigos y amigas de este canal Fe Viva Hoy del Instituto de Fe, Comunidad y Vida? En esta ocasión vamos a hablar de un santo muy humilde y muy tierno, San Martín de Porres. San Martín de Porres Velázquez fue un monje dominico que nació en la época del virreinato en Perú, en el año de 1579, el 9 de diciembre. Él murió el 3 de noviembre de 1639, fecha en la que se celebra su festividad. Él fue un hermano lego del convento de dominicos de esa ciudad de Lima. Fue lego porque, primero que nada, la situación social de aquellas épocas en que no se aceptaban bien a las personas de color, en primer lugar, y en segundo lugar porque era hijo ilegítimo, no fue aceptado como hermano fraile, sino fue aceptado como donado. Su padre fue don Juan de Porres. Él era un español de la ciudad de Burgos que había llegado precisamente al Perú porque fue enviado como parte del virreinato. Él trabajaba en Guayaquil. Su madre, doña Ana Velázquez, era una mujer precisamente pues de color y era una esclava liberta de Panamá. Tuvo también Martín de Porres una hermana llamada Juana de Porres. Este santo definitivamente tuvo que luchar mucho porque en aquella época, como dijimos, esa situación social en la que pues las personas de color no eran bien aceptadas en cualquier lugar. Él y su familia tuvieron que pues pasar estragos y pobrezas, porque en un principio su padre pues no los aceptaba y no les dio el nombre de verdaderos hijos. Entonces pues San Martín tuvo que luchar contra esta situación, contra el rechazo y contra la pobreza. Durante sus primeros años no fue reconocido, como ya dijimos, por su padre, pero ya más grandecito, entonces su padre los reconoció y llevó a San Martín a estudiar a Guayaquil, en donde él aprendió a leer, aprendió a escribir, y ya cerca de sus 15 años regresó nuevamente a Lima, en donde fue aprendiz de barbero. Siendo aprendiz de barbero, en aquellas épocas los barberos también se dedicaban a ejercer el trabajo de cirujanos y de farmacéuticos. De manera es que San Martín pues tuvo que aprender también los rudimentos de la medicina y de los medicamentos. Así comenzó aprendiendo y teniendo una gran devoción por cuidar y curar enfermos, a la vez que, pues, por su misericordia, él se preocupaba mucho por la humanidad. A sus 15 años quiso entregar su vida a Dios y él se ofreció como donado en el convento que ya dijimos de los dominicos de la Virgen del Rosario. Allí como donado pues le daban asilo, le daban alimento, pero él tenía que dedicarse a los trabajos de los aseos del convento, barrer, sacudir, hacer mandados, y entonces él pues iba al mercado para comprar todo lo necesario para los hermanos frailes. Con el tiempo y con su dedicación
y viendo cómo él era verdaderamente humilde, misericordioso, su fe crecía, pues entonces ya fue aceptado como fraile. Esto sucedió hasta 1603. Resulta que siendo él, pues en parte barbero y en parte médico, hacía unas curaciones verdaderamente milagrosas. Mucha gente acudía a él, todo el mundo quería ser curado por él y su fama empezó a crecer. De manera es que hasta el mismo virrey de esa época, que fue Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, quiso conocerlo porque pues se hablaba mucho de él. Y una vez conociendo cómo trataba a los enfermos, cómo los curaba, él trató de ayudarlo dándole algún dinero frecuentemente, así como mucha gente de buena posición lo hacía. ¿Por qué? Porque sabían que lo hacía para ayudar a los más necesitados. Entonces, con eso, él fundó una escuela que fue también asilo, que se llamó de la Santa Cruz. Ese asilo, escuela, persistió durante mucho tiempo y posiblemente hasta en la actualidad, y se dice que en la casa donde él vivió, en donde vivió con su familia, fue el sitio donde se estableció esa escuela asilo, hasta la fecha. Fue un santo que verdaderamente, como les digo, era muy humilde, pero a la vez él era un pastor y un misionero, porque le gustaba mucho predicar la palabra de Jesús, dar a conocer a Jesús a todas las personas que se acercaban al convento, y también a algunas propiedades cercanas él iba pues a predicar. De manera es que él verdaderamente hizo bastante porque mucha gente conociera a Jesús en aquella época en la que pues había esa discriminación. Ayudaba sobre todo a las personas, pues como dijimos, humildes, a los esclavos, a los de color, pues porque él mismo había sufrido esa situación de haber sido relegado por su mismo color. Él tenía, dentro de sus milagros, se le considera que él tenía el don de la bilocación, o sea que él podía estar en dos partes al mismo tiempo. Él nunca salió del Perú, sin embargo se le conocía ya en esa época en otros lugares del mundo, como en Filipinas, como en China, en Japón, en mismo México y en África. Entonces, por eso se sabe que él tenía ese don de la bilocación. También tenía control sobre la naturaleza. Fíjense que él podía entrar al convento sin llevar llave, y se decía que atravesaba las puertas y las paredes, y que cuando le preguntaban cómo entraste si no llevabas llave, él decía: yo tengo mis maneras de entrar a determinado lugar. También tenía, por supuesto, el don de la curación, porque muchos enfermos curaban con su simple presencia, o curaban casi inmediatamente de que él llegaba y les daba algo, les ponía vendas. Y así sucedió una vez que un zapatero se fracturó un brazo, pero fue una fractura abierta, de manera es que se le había gangrenado y había que amputársele el brazo. Entonces él llegó, le puso una suela de zapato en el brazo, lo vendó y el brazo del zapatero sanó. Cosas así tan inverosímiles que podríamos pensar cómo sucedió eso. Sin embargo, así fue. Sus milagros así eran. Con su sola presencia, el enfermito mejoraba y sanaba. También decían los hermanos del convento
que tenía el poder de la levitación. ¿Por qué? Porque lo veían cuando oraba, sobre todo frente al Santísimo, que se levantaba del piso verdaderamente y llamaban al superior para que fuera a cerciorarse de lo que le contaban. Y así fue que lo encontraron levitándose. También dicen que tenía el don de la videncia, porque inmediatamente sabía de qué sufrían los enfermos e inmediatamente sabía qué era lo que había que darles, a pesar de que sus conocimientos de medicina pues habían sido pocos, porque como recordamos, pues los barberos tenían a la vez el trabajo de rasurar, ¿verdad? De cortar cabello, pero a la vez eran médicos y cirujanos porque ellos curaban heridas. Entonces, pues San Martín tenía esas tres capacidades, pero con su videncia y con sus otros dones, pues él realizaba sus curaciones, ayudaba mucho a la gente y pues entonces, como les digo, su fama creció de una manera tal que todos querían ir a verlo, querían ir a conocerlo y él, pues como era tan humilde, se escondía porque pensaba que podía darle lugar a la soberbia. Y también se dice que pues Satanás lo tentaba constantemente con ese pecado de la soberbia, porque él se daba cuenta de pues de esa situación que le pasaba cuando la gente quería conocerlo y quería hablar con él, quería ser curado por él. Entonces oraba mucho. Él se dice que dormía muy poco, máximo 3 horas, y hacía mucho ayuno, precisamente para no ser tentado por el demonio. En cuanto a su control sobre la naturaleza, se dice que él platicaba con los animales. Se dice que le daba de comer en una sola vasija tanto al perro como al gato como al ratón y que los 3 animales armoniosamente comían del mismo plato. ¿Por qué? Porque el santo platicaba con ellos y ellos le entendían. Ellos inmediatamente que comían se iban a sus lugares, sobre todo los ratoncitos que se metían a sus cuevitas para que los demás frailes pues no los vieran y no los fueran a matar. Entonces se dice que él platicaba con ellos, pero que a la vez ellos le entendían. Por eso muchas veces está representado con un animal junto, un perro, un gato, ratoncitos, palomas, pero también es representado con una escoba en la mano, porque fue lo primero que él llegó a hacer al convento. San Martín de Porres conoció a Santa Rosa de Lima. En algunos momentos de su vida convivió con ella y tenía una gran admiración por Santo Domingo de Guzmán y por Santa Catalina de Siena por sus escritos que habían hecho. Pues San Martín, como había estudiado muy poco, pues él no acertaba a hacer esos escritos tan pues espirituales como los habían hecho estos santos a los que él admiraba demasiado. También admiraba mucho a San José, el esposo de la Virgen María. Y bueno, fíjense que realmente es un santo que hizo infinidad de milagros y hasta la fecha lo sigue haciendo. Pero resultó que costó mucho trabajo su beatificación y su santificación, precisamente por esa situación social que existía en esa época y en los años posteriores. Él murió a los 60 años de edad. Cuando él murió, sabía de antemano que ya no iba a poder levantarse. Cuando se enfermó, le dijo a sus hermanos del convento que ya iba a presentarse con su señor y definitivamente cayó en cama y ya nunca más se levantó.
resulta que ya estando en sus últimos momentos, el mismo virrey, que ya dijimos que era Luis Jerónimo Fernández, fue a verlo porque quiso besar su mano antes de morir, pues conoció todos sus atributos, conoció el desarrollo de este hombre santo y no quiso que el santo se fuera sin que pudiera besar su mano. En el momento en que él sintió que ya iba a dejar este mundo, pidió a sus hermanos que oraran el credo en voz alta, todos a coro, y fue en ese momento en donde él pues dejó de existir. Resulta de que inmediatamente el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, reunió todos los datos de todos sus milagros, de su vida, para que pudiera ser beatificado. Pero como dijimos, él murió en el año 1639 y para que pudiera ser beatificado, pues pasaron bastantes años. Fíjense que él fue beatificado hasta 1837 debido a esos prejuicios raciales que había, y fue beatificado por el Papa Gregorio XVI. Su santificación, fíjense que fue hasta 1962, ¿cuántos años después? Y fue santificado por el Papa Juan XXIII, quien lo canonizó. Para su canonización, pues ya se sabe que se necesita reunir algunos milagros. Él había hecho muchísimos. Sin embargo, se reunieron 2 milagros. Uno que sucedió en 1948 en Paraguay con una mujer ya anciana que estaba desahuciada, pero que la encomendaron al santo y definitivamente sanó. Esto sucedió en Paraguay, como dijimos. Y otro milagro en 1956 en Tenerife, España, en donde un niño tenía una pierna gangrenada. Lo encomendaron a él y su pierna sanó definitivamente. Estos dos fueron los milagros que se tomaron en cuenta para su santificación. Y bueno, el santo se conoce como santo patrón de la justicia social porque pues él peleó porque todos, por la justicia de todos, sobre todo los delegados, los pobres, los esclavos. También se le conoce como patrono de la paz, como patrono de los enfermos. También se le conoce como patrono de las ascendencias africanas y de razas mezcladas y patrono de los trabajadores sociales, de los barberos, de los animales, de los farmacéuticos y de los químicos. También posiblemente de los veterinarios, porque pues él abogaba por los animales, platicaba con ellos, los curaba, les daba sus alimentos en santa paz. Y fíjense que pues es poco lo que se sabe de San Martín, sin embargo, sus milagros son muchísimos, extendidos por todo el mundo, y yo misma tengo una experiencia muy bella en que una vez, pues ya siendo todavía muy joven, muy joven, me hizo un milagro muy tierno. Fíjense que a mi madre le gustaban mucho tener pájaros y en alguna ocasión yo le ayudé a limpiar alguna jaula. Parece ser que era un gorrioncito y resulta de que tontamente dejé la puertecita abierta. El pajarito salió y voló y voló. Mi madre se puso muy triste y yo estaba muy apenada, muy angustiada y resulta de que dije, ¿qué voy a hacer para que este pajarito regrese? Porque mi madre está muy triste
está muy desilusionada de mí y bueno, no sé qué voy a hacer. Pero entonces pensé yo en San Martín y dije, tú que hablas con los animales, pues por favor pídele a este pajarito que regrese. Y así pasó un día orando a San Martín, pasó otro día orando a San Martín, pasó el tercer día y al tercer día el pajarito regresó a su jaula. Y aunque estaba la puerta abierta, el pajarito ya no salió. Ese fue un milagro pequeñito, pero muy tierno, muy amable, que yo recuerdo de este santo, que le agradezco infinito y que yo sé de antemano que es muy milagroso. Pues hermanos, esto es todo lo que puedo contarles acerca de este santo. Espero que pues haya sido de su agrado. Muchas gracias.